domingo de Cristo Rey, culminación del año litúrgico, para que tomásemos cuenta, ¿no?, conciencia de la culminación del año litúrgico, pues tendríamos que hacernos a la idea de que hoy fuese 31 de diciembre, el día de Nochevieja, y que el próximo domingo fuese Año Nuevo, ¿no? Es la culminación del año litúrgico en el que Jesucristo se presenta como Rey del universo. Y es curioso porque a lo largo de toda su vida, él habló muchas veces del reino de Dios, pero se resistió a utilizar la imagen de que él era rey. Se resistió por el riesgo de que fuese una imagen manipulada. Por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, cuenta el Evangelio de San Juan, cómo intentaron hacerlo rey y él escapó de tal pretensión. O, por ejemplo, como cuando él educa, cuenta el Evangelio de San Lucas, cómo él estaba educando a sus discípulos que disputaban quién era el primero, y él dice: mirad, que los reyes de las naciones los dominan, pero vosotros, sin embargo, no seáis así. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. No utilizó, sí, habló mucho del reino de Dios, pero no habló de sí mismo como rey por el riesgo de que esa imagen fuese manipulada. Eso fue así hasta precisamente el momento de la cruz. Entonces él ya, cuando llegó el momento de la cruz, no rehuyó de esa imagen, de ese ser proclamado como rey. Cuando Pilatos le dice: no, entonces tú eres rey. Sí, yo soy rey. Llegado ese momento ya no existía el riesgo de manipular o malinterpretar esa frase, ese título. Más bien al contrario, desde la cruz es cuando alcanza sentido, sentido que el reinado de Jesucristo. ¿En qué sentido Jesucristo es rey? ¿En qué sentido también nosotros, los seguidores de Cristo, estamos llamados a reinar? Es la cruz de Cristo la que nos enseña a hacerlo. En primer lugar, hay que decir que se reina desde la cruz. El Señor nos ha enseñado a reinar desde la cruz. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es curioso que fijaros, en el momento en el que se le crucifica a Jesucristo, cuenta el Evangelio cómo por escarnio se puso en la cruz aquel letrero: Jesús Nazarenus Reis Judiorum, ese famoso INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ese famoso INRI, ¿no?, que en nuestra concepción cultural popular, ¿no?, en tantos refranes que han ido naciendo del Evangelio, se dice para más INRI, y la expresión para más INRI pues es como una expresión de para más burla, para escarnio. No se puede tener peor suerte, ¿no? Eso ha pasado a significar la expresión para más INRI, como diciendo no puede haber más contradicciones. Y para más INRI, pues resultó que tal cosa. En el fondo, esa expresión misma reconoce que en la cruz hay una contradicción, que existe esa contradicción en nuestra vida, ¿no?, en la vida de Jesucristo. Sí, para más INRI, pero sin embargo, Pilatos dijo: no quitéis ese letrero, lo escrito, escrito está. Lo habrán escrito, ese letrero fue puesto por escarnio, por burla, pero decía una gran verdad. Decía una gran verdad. Dios reina desde la cruz, Dios reina desde las contradicciones. Cuando nos parece que todo está saliendo mal, es cuando el reinado de Dios se manifiesta. Parece que estamos perdiendo, pero sin embargo Dios está construyendo su reino en nosotros. Cuando nosotros somos triunfadores, cuando las cosas nos están saliendo redondas, no desconfiemos de eso. No suele ser ese el momento en el que el reinado de Dios se manifiesta, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor nos enseña a elegir el último puesto y entender que ahí Él está reinando. La segunda característica de ese reinado de Cristo, primera es reinar desde la cruz.
La segunda, sin duda, es reinar desde el servicio, desde el servicio. Reinar es servir y servir es reinar. Servir, en todo amar y servir, que dice San Ignacio, ¿no? Y no olvidéis que en aquella rebelión de los ángeles caídos frente a Dios en el momento de su creación, se dice, no suele ponerse en labios de Lucifer la expresión non serviam. La expresión de Lucifer es esa, non serviam, no serviré, no serviré. Y sin embargo, el camino de Jesucristo es reinar desde el servicio. Por eso, para poder participar de la realeza de Jesucristo, lo que tenemos que hacer es ofrecerle a Dios nuestra agenda para que su reino venga a nosotros. Señor, te ofrezco mi agenda en la que, pues puede haber tantas cosas y yo te la ofrezco, la pongo en tus manos para que tu reino venga a nosotros. Mi tiempo es tuyo, mi disposición de qué debo de hacer, qué debo de priorizar, en qué me debo de centrar. Es tuyo el tiempo, mi vida es para servir. Se reina desde el servicio. En tercer lugar, el reinado de Cristo es un reinado que, antes que nada, se manifiesta también como un signo de autenticidad en el reinado sobre nosotros mismos. Reinar sobre uno mismo es el reinado más glorioso, más auténtico, más veraz. No se puede ser rey sin gobernarse a uno mismo. Y tenemos conciencia, ¿no?, de la gran necesidad de que Cristo reine en nosotros, para que, como hemos dicho al comienzo de la Eucaristía, ¿no?, para que seamos libres interiormente, para que su presencia integre, unifique toda nuestra vida, para que no sea una vida partida, dividida, para que todo sea integrado, todo sea unificado en ese reinado de Cristo, ser dueños de nuestra voluntad y esclavos de nuestra conciencia. He ahí el ideal cristiano, dueños de nuestra voluntad, esclavos de nuestra conciencia. Reinar sobre uno mismo es el reinado más glorioso. Y por último, ese reinado de Cristo es también el reinado desde los pobres. Cristo reina desde los pequeños y los pobres del mundo. Es impresionante ese evangelio que hemos escuchado. Tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Pero Señor, ¿cuándo? ¿Cómo fue eso? Pero date cuenta, cada vez que lo hiciste o dejaste de hacerlo con uno de esos pequeños, conmigo lo estabas haciendo. Cristo reina desde los pobres, desde los últimos del mundo. Y en los últimos del mundo descubrimos su presencia, su corona, la corona de Cristo, la corona de Dios, son los pequeños de este mundo. Es la paradoja del Evangelio en la que el Señor, al igual que se ha escondido en el pan eucarístico, sea también escondido en esa presencia de los últimos, de los pequeños del mundo. El ideal de una nación de reyes, como es el pueblo de Dios, que somos una nación de reyes, es que cada ciudadano respete a su prójimo como un rey respeta a otro rey. Descubrid que tenemos esa dignidad recibida por el bautismo. En Cristo somos reyes y así tenemos que tratarnos y así tenemos que reconocernos.